Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial Aquí, saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia en el día de hoy, doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, un placer, Jorge, como siempre. Cada semana estamos aquí en este programa, nuestro programa, sobre gobierno civil bíblico. Una propuesta, pues, que está en la Biblia, una propuesta de Dios. No es una propuesta personal, no es una propuesta de una iglesia, no es una propuesta de una agencia determinada, no, es una propuesta de Dios, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a todos los que nos ven en directo, que espero sean muchos y que sean muchos los que nos ven en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Aquí estamos con nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Gracias, señor Molina. Y sí, como entendemos que igualmente todos esos principios son principios que Dios mismo ha dado, también podemos entender que cuando abrimos nuestra Biblia, la palabra de Dios, podemos ver paso a paso lo que Dios desea para que las naciones puedan aplicarlo, pero también para que nosotros como individuos podamos aplicarlo. Y justamente es por eso que estamos aquí, abriendo nuestras Biblias y revisando qué es lo que Dios desea que hagamos con nuestras vidas, con nuestras familias y con nuestra nación. Así es, Michelle. También está con nosotros, pues, nuestro querido amigo de Chi 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 Le Le Le, Juan Carlos Polanco. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pastor. ¿Cómo está Michelle, Jorgito? Buenas tardes, espero que estén bien. Y, y no, sigamos, avancemos. Ya, ya la gente sabe qué es esta radio. Obviamente nosotros estamos aquí para instaurar las ideas de la verdad, de la palabra de Dios. Y nos alegramos de que tengamos personas que estén aquí con nosotros fieles siempre, acompañándonos con este mensaje, esta radio. Y es muy interesante porque, pues, tenemos una señorita de 19 años que todavía no es mayor de edad, según la Biblia. Tenemos un hombre de 30 años y tenemos otro hombre de 50 y pico de años. O sea, aquí tenemos tres diferentes edades que son muy claves en el proceso de entender, en el proceso de razonar, de diferentes trasfondos, ¿no? Por supuesto, el que tiene el trasfondo más antiguo, pues soy yo. Y en su proceso, pues cada uno, dependiendo de esos trasfondos, también habla, ¿no? También expone cosas, pero entonces lo bueno es la dinámica nuestra, y pues todos tres tenemos diferentes trasfondos de acuerdo a la edad, también de acuerdo donde vivimos, pues Juan Carlos desde Chile y la señorita Michelle desde Bucaramanga, y yo pues he vivido parte de mi vida en Cali y Estados Unidos. Entonces, pues son muchas cosas que se entrelazan en este proceso. Hoy estaremos hablando sobre el gobierno civil como un regalo de Dios. Gobierno civil como un regalo de Dios. Es un tema que creo que pues nosotros lo hemos tocado ya también aquí, que ya llevamos más de 2 años en el programa, y pues muchas cosas las repetimos. Repetimos tal vez algunos títulos, en fin, pero la idea de esto es poder afianzar las ideas y que podamos entender que el gobierno civil es demasiado importante en una sociedad.
Mucha gente odia el gobierno civil. Y como nosotros, este programa es un programa que va en un porcentaje altísimo para los cristianos, muchachos, ustedes que están en la nueva generación, la de 19 y el de 30, hay muchas iglesias aquí en Colombia que odian, que no quieren saber nada, que rechazan directamente el gobierno civil. No sé en Chile, Juan Carlos, si en Chile hay iglesias que no les importa el gobierno civil o ellos están muy, muy interesados en saber. Dinos. No, para nada. Pasa exactamente lo mismo que acá. La gente está... Algo que es curioso porque en todos estos años yo como cristiano y sobre todo como misionero, porque no pasa solamente en Colombia y en Chile, he escuchado, sí, estoy hablando de casi 9 años, no sé, usted tiene mucho más años dentro del mundo cristiano, ha estado en muchos más países que yo, conoce más culturas que yo, pero yo lo que me ha tocado estar, me ha tocado escuchar en mis 9 años una o dos predicaciones acerca del trabajo. No he escuchado nunca ni un pastor hablar acerca de la sexualidad. No he escuchado ni un pastor hablar acerca de nuestro rol como ciudadanos. Y si uno no escucha eso dentro de la iglesia es porque efectivamente no hay un interés en enseñar eso. Entonces, la gente se ha mantenido completamente desconectada de lo que Dios quiere para el mundo, para la esfera, para el gobierno. Solamente quieren a Dios dentro de la iglesia. Y cuando toca hablar de política, hablar de economía, hablar de educación, hasta todo eso, no meten a Dios. Es como si fuera algo creado por el hombre, todo este tipo de esferas de la sociedad. Y descartan a Dios completamente. Y ojo que ese es el pensamiento que al enemigo de Dios y a los enemigos de Dios le encanta. Que Claro, nosotros, les conviene. que el gobierno no es un regalo de Dios, que nosotros pensemos que la economía fue hecha por el hombre, que la educación es un sistema creado por el hombre y todo eso. Le encanta ese pensamiento porque hace que el cristiano se mantenga en su burbujita. Hubo un tiempo en la iglesia cristiana donde se decía que el dinero era del diablo y con el gobierno civil se dice que el gobierno civil como es corrupto, entonces también es del diablo. Y como es del diablo, entonces eso no se puede nombrar en la iglesia. Pastores, líderes, a pesar de que hemos entrado en una dinámica diferente, pero todavía el porcentaje es muy mínimo de los que entienden que el gobierno civil es bíblico, que Dios está interesado en el gobierno, que hay un sistema que ha delineado en la Biblia de gobierno civil. Hay un porcentaje, no muy alto, pero lo hay, gracias a Dios. Pero nos falta recorrer todavía mucho, 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 mucho camino para que la iglesia en general pueda profundizar. Yo no sé, Michelle, en su edad, sus 19 años de vida, escasos 19 años, y en los círculos donde ella se mueve, la universidad, sus amigos, el deporte, en lo que hace, no sé qué hace realmente, no sé todas son sus actividades, no sé cómo ve la recepción de la idea de gobierno civil. Bueno, pues para mí la experiencia ha sido como muy contrastada. Por un lado está como en todo esto del colegio y luego en la universidad, los lugares en los cuales puedo conocer qué piensan las personas de mi edad con respecto al gobierno civil, incluso los cristianos, no cristianos y los que creían que estaban ahí como en el medio. Pero en realidad la mayoría de ellos que conocí, lo que pensaban era que el gobierno era como un poder sobre ellos que debían quitar de encima, pero se entendía a nivel de que era solamente querer ser anarquía todo el tiempo y querer ir en contra del gobierno. Y es por eso que la mayoría de mis compañeros son aquellos que terminaron yendo a 1000 marchas en las cuales realmente no tenían como el conocimiento de por qué se estaba marchando, pero era ese sentimiento dentro de ellos de que debían ser anarquíticos contra el gobierno que estaba encima de ellos. Pero por otro lado, también he tenido la experiencia, pues gracias a Dios, de conocer, pues como en mi vida cristiana, a muchas personas que sí reconocen la importancia del gobierno civil, que sí reconocen también que tenemos como cristianos una responsabilidad, que es, somos cristianos y amamos a Dios y queremos
vivir para lo eterno, pero también estamos aquí en lo que aún no es eterno, en nuestras familias, en nuestro trabajo y en nuestra labor como ciudadanos. Entonces, pues sí, he tenido la fortuna de ver recepción de parte de algunas personas dentro de la iglesia con respecto a estos temas, y es solamente a través de la enseñanza del poder ver nuestras Biblias y decir, sí, efectivamente aquí me dice que aparte de querer y anhelar el reino de los cielos, quiero y deseo anhelar que el reino de los cielos venga aquí a la tierra y se haga su voluntad. Muy bien, chévere. Bueno, esas son las perspectivas diferentes de acuerdo a el historial, ¿no? El historial sobre que tenemos cada uno y las ideas de gobierno. Pues entonces entremos así un poquito más de fondo en nuestro tema. Decimos que el gobierno civil es un regalo. Pero un momentico antes de hablar de eso, ya se comunicó conmigo la diputada Patricia. Y se comunicó conmigo para dar gracias por el apoyo. Vamos a ver si la traemos, ¿no? Para que estuvo aquí como candidata y ahora la tenemos como diputada aquí ya de Santander. Vamos a traer, ya se comunicó, está respondiendo, dando gracias a la gente que la apoyó. Bueno, pues entonces, gobierno civil es un regalo, y es un regalo no del hombre para el hombre, porque es que también ahí está el meollo del asunto. Porque como decía Juan Carlos, muchos piensan que el gobierno civil pues es un invento del hombre para controlar al hombre, para dominar al hombre. El gobierno, el hombre lo instituyó para cumplir sus deseos egoístas. Claro, así en el razonamiento bien humano, pareciera que fuera así. Pareciera que es el mismo hombre tratando de crear una nueva forma, leyes, cosas que hagan que el mismo hombre se sujete y que la sociedad pues pueda caminar, unos pensando cómo camina mejor y otros pensando cómo camina peor, ¿no? Como este gobierno comunista, socialista, izquierdista, petrista, que pues es gente queriendo gobernar, pero para provecho personal y para subyugar a otros. Entonces, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que se enseña? Déjenme aquí a ustedes, yo tengo aquí el título del tema de hoy, déjenme se los muestro. Aquí está, gobierno, el regalo de Dios para un mundo caído. Sería muy bueno analizar este título, porque este título tiene mucho, mucho que ver. Número uno, ¿qué es gobierno? ¿Y por qué es un regalo de Dios? Porque aquí habla específicamente de un regalo de Dios para un mundo caído. Podemos, antes de entrar en la segunda diapositiva, muchachos, podrían analizar esto, ténganlo en cuenta ahí, gobierno, el regalo de Dios para un mundo caído. Según ustedes tienen una diapositiva para presentar con libertad. Pero analicemos esto. Gobierno, un regalo de Dios para un mundo caído. La idea del gobierno civil, cuando se habla que es un regalo de Dios, y mirando la Biblia, es que hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde no había gobierno civil. ¿Están conmigo? Y entonces ahí dice un regalo de Dios para un mundo o una sociedad en crisis, caída. Entonces, como el hombre decide rechazar a Dios, el hombre decide crear sus propias ideas y eliminar, hacer a un lado las ideas de Dios, entonces comienza a entrar en el mundo de entonces, comienza a entrar el caos, la violencia, el mal. Y en ese orden de ideas, entonces, al rechazar a Dios, Dios tiene que tomar una decisión. Y es entonces decir, esta gente no me quiere obedecer a mí, esta gente quiere hacer lo que le da la gana, pues voy a hacer
que ellos mismos se gobiernen entre ellos. Y entonces Dios mismo lo establece. Establece en Génesis capítulo 9 el gobierno civil para el mundo de entonces. Fíjense ustedes que yo estos días he estado analizando una sociedad que rechaza a Dios. Y lo tengo escrito aquí en mi estado porque estaba pensando lo terrible de una sociedad que rechaza a Dios. ¿En qué cae esta sociedad? Y entonces, pues esa es la sociedad que describe Génesis 6. Y lo que yo tengo aquí es que una sociedad que rechaza a Dios se convierte en una sociedad de asesinos, en una sociedad de inmorales, en una sociedad de terroristas, en una sociedad de mentirosos, en una sociedad de traicioneros, en una sociedad apática, claro, una sociedad sin temor de Dios, una sociedad de destructores, de parricidas y matricidas, engañadores de sí mismos, avaros, en donde la vida no tiene valor para nadie en absoluto. Bueno, eso es lo que alcancé a escribir aquí en mi WhatsApp mientras analizaba esto porque pues yo estaba tratando de pensar, ¿será que nosotros estamos así como esa sociedad? Y estaba pensando, no, nosotros estamos mal, es verdad, pero no hemos caído a ese nivel tan bajo de la sociedad de Génesis capítulo 6. Pero como esa sociedad cayó en ese nivel tan bajo, entonces Dios dijo, ok, me rechazan, entonces tienen que tener su propio gobierno. Y en Génesis 9:6, Dios le establece. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto? Michelle. Bien podríamos leer como el pasaje exactamente y ya que entendimos el contexto de cómo estaba la sociedad en ese tiempo, leer qué pasa después y con el nuevo personaje que es Noé y su familia. Pues yo tengo por acá unas diapositivas. Justamente estaba con este verso de Génesis 9 del 5 al 6. Y aquí lo que vemos es que, bueno, Noé y su familia acaban de salir del arca y es aquí donde pues entendemos que se da por primera vez un gobierno civil. Ese gobierno civil no era un rey sobre muchas personas, sino que era, bueno, una nueva sociedad regida bajo una regla. Y este era el versículo de, y para su sangre evitar requeriré un ajuste de cuentas, de cada vez que lo requeriré y del hombre, de su prójimo requeriré un ajuste de cuentas para la vida del hombre. Entonces ahí dice el que derrame sangre de hombre, para el hombre se derramará su sangre, porque Dios hizo al hombre a su propia imagen. Entonces aquí vemos por primera vez una ley con una consecuencia y una pena, que en este caso era la pena de muerte. Entonces, como para dar contexto a lo que estás diciendo. Claro que sí, porque estamos hablando que entonces ahí está el contexto, la maldad del hombre, lo que estamos hablando, y entonces Dios dice, hay que hacer algo para que esta gente se organice, se ordene, Juan Carlos, hay que hacer algo. Entonces Dios decide, pues hay que establecer un gobierno civil, dale. Sí, tomemos en cuenta, vamos a hacer una pequeña ilustración, caricatura, no creo que me acusen de hereje ni de pagar nada, pero hagamos cuenta de que nosotros somos los que nos bajamos del arca. El pastor Molly no es como es el más viejito, él no es. Entonces, hagamos cuenta que nosotros nos bajamos del arca y Dios hace el pacto con Noé, hace el pacto con el hombre. Le dice, a partir de ahora, esto ya no lo hago más, ya no hago más juicio. A partir de este momento, ustedes son los que van a enjuiciar a los que hagan el mal. O sea, al que mata, ustedes lo van a matar. Porque a imagen de Dios es el ser humano. Antes que eso, Dios personalmente enjuiciaba al ser humano, ¿cierto? Lo vimos con Adán, lo vimos con Caín, y lo vimos con el gran diluvio, que fue el último juicio que Dios le hizo personalmente al hombre en sí. Entonces, a partir de ese momento, Dios le da la autoridad al hombre de hacer justicia, o sea, le da la autoridad de ejercer la violencia en un caso de que su vida esté en peligro o la vida de otro más esté en peligro de manera injusta. Entonces, es a partir de ese momento
Y a partir de ese pacto, este es el pacto que hace que por consecuencia, cuando ya crezcan, la población crezca, porque ya los que se bajaron del arca después tuvieron hijos, se multiplicaron, crecieron, cuando ya la sociedad crece, este permiso de matar lo monopolizan en una institución llamada gobierno civil. Entonces, es por eso que es esto es lo que yo estoy diciendo ahora, podríamos decir que es la única respuesta con, con base firme que podríamos dar acerca del origen del gobierno civil, porque usted le pregunta a un comunista, le pregunta a un liberal, le pregunta a cualquier persona de dónde surge el gobierno, y van a llegar hasta el contrato social, pero después ya no Claro, la tienen, gente nombra a Russell, a Marx, yo, el a, nombre de a un Rousseau, Platón lo nombra, claro, hasta Locke, hasta John Locke, que sale en John el Locke. baile ahí entre medio. Pero más allá no hay. Nosotros tenemos el sustento verdadero, el bíblico, y podemos decir sin miedo, Dios estableció el gobierno civil en este punto de la historia. Entonces, es por eso que es importante que nosotros sepamos defender esta postura, porque las personas están arraigadas completamente de esta idea y piensan ciegamente de que el gobierno civil, o sea, que el hombre de la nada estaba matándose entre ellos mismos, eran un salvaje, y de la nada se le ocurre crear sociedad y nada de eso. Eso va en contra del status quo de la historia. El hombre ha sido violento por décadas y no en algún momento se le ocurrió hacer una institución que ponga leyes y que castigue el mal. Eso solamente se le ocurre a Dios. Entonces, ese es el punto de enfoque, por eso que el gobierno civil es bíblico, es un regalo de Dios para el ser humano, para contener el mal que hay, el crimen, el asesinato, el homicidio, un montón de cosas, ayuda a mantener esto controlado. Es por eso que cuando no funciona o no cumple el rol que tiene que funcionar, se desordena completamente todo. A mí mucha gente me ha dicho sobre el gobierno civil, muéstrenme en la Biblia. Porque hay gente así. Claro, Gente, si no lo leo en la Biblia, yo no voy a creer. Conozco muchos así. Muéstrenme en la Biblia. Pues Michelle acaba de mostrarlo, ¿no? Génesis capítulo 9 sí. habla de cómo Dios le establece y porque Dios es el primero que aplica la pena de muerte en una sociedad y luego cuando establece el gobierno civil y delega al hombre la responsabilidad de castigar al mismo hombre, también le dice que el que derrama sangre de hombre, su sangre será derramada. Y le explica por qué. ¿Por qué tiene que derramar un hombre sangre de otro hombre? Porque si derrama sangre, o sea, asesina, está dañando la imagen de Dios. Entonces, como el hombre es creación, es imagen de Dios, entonces puede dar razón, el que haga eso, destruye la imagen de Dios, también debe ser destruido. Bueno, Hay que tomar en cuenta que el sistema de crimen y castigo que instaura Dios es un sistema de restitución. Dios cuando hay un ladrón lo manda a restituir, a trabajar para pagar lo que robó y a pagar 5 veces lo que robó, 3 veces, hay algunas veces. Es por eso que no hay nada que pueda restituir una vida humana. Es por eso que la persona debe morir para pagar con su vida aquello que le arrebató a la otra persona. claro, esos son los pensamientos, el razonamiento bíblico, de acuerdo al pasaje que estamos nosotros mostrando. Déjenme mostrarles otro pasaje entonces. Tengo yo aquí acerca del gobierno civil. Dice, el sistema de gobierno en un Estado, o sea, el gobierno civil es el sistema de gobierno en un Estado. Esa forma de reglas y principios fundamentales por los cuales se gobierna una nación o Estado o por los cuales los miembros individuales de un cuerpo político deben regular sus acciones sociales. Una constitución, escrita o no, por lo cual se prescriben y definen los derechos y deberes de los ciudadanos y funcionarios públicos como gobierno monárquico o gobierno republicano. Esa es la definición de Noah Webster en 1828 y él habla, aquí no habla nada de democracia, porque en ese tiempo, según el contexto, era la idea de rey
o la idea de república, lo que se estaba estableciendo o se veía en esa sociedad. Entonces, eso es lo que define, pero yo voy a hablarles del pasaje bíblico. Esa es la definición de gobierno, según Noah Webster. Pero tengo el pasaje aquí, 1 de Pedro 2, 13 al 15, que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, otra vez, que es lo que existía en el tiempo, como un superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces el gobierno civil está para castigar los malhechores y, según esta definición bíblica, alabar al que hace el bien. Ahí está Michelle, ahí está Juan Carlos, la definición de gobierno. O sea, el gobierno, Dios lo permite que el hombre lo establezca, lo desarrolle con ese objetivo de castigar los malhechores. Y Juan Carlos sí habló ahí, tú entraste hablando de que el gobierno civil es instituido por Dios, se lo delega al hombre, pero tiene un rol, tiene una función específica. Yo diría una función específica y limitada, no ilimitada, no, sino limitada. Juanca. Exactamente, pastor. A mí siempre me ha gustado definir al gobierno civil. Lo hago siempre una analogía. Una vez se lo hice a un familiar mío y quedé con esta analogía. Yo le dije, el gobierno civil es como un perro, un perrito, que tú te lo encuentras en la calle y te lo llevas para la casa para que te cuide tu casa. Entonces a este perro tú lo alimentas, tú le das vacuna, lo tratas bien, lo mantienes bien cuidado, bien alimentado, todo. Pero a este perro debes entrenarlo, debes mantenerlo restringido, debes ponerle una cadena. ¿Por qué? Porque si no le pones una cadena, en vez de cuidar la casa, se va a meter adentro, va a destruir cosas que no son de él, va a ocupar lugares que no tiene que ocupar, y peor aún puede lastimar al mismo dueño, a la misma mano que le da de comer. A mí siempre me ha gustado definir al gobierno civil como eso. Entonces, el gobierno civil debe estar limitado. Es como ese perrito que debe estar encadenado, debe saber cuál es su límite. Porque si lo desencadenamos, va a ser lo que dije yo, este perrito hace. Se va a meter a nuestra casa, va a ensuciar nuestra casa, va a hacer sus necesidades por donde quiera. Y si uno le dice algo, capaz que te muerda hasta la mano. Michelle, ¿y por qué no hablamos un poquito de, estamos hablando de la función del gobierno civil, pero el título de esto es que es un regalo? O sea, el gobierno civil es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Expliquemos un poquito eso. ¿Qué tipo de regalo es? Que cuando usted abre ese paquete llamado gobierno civil con un moñito rojo bien bonito y lo abre, ¿qué es lo que trae ese regalo? Para entenderlo, primero podemos repasar por qué necesitamos este regalo o por qué Dios dijo, bueno, necesitan un gobierno civil. Y creo que ahí podemos otra vez situar en este trasfondo que te estabas dando para antes de la ley que Dios puso con Noé, pero aún antes de que Dios pusiera leyes claras para todo el pueblo. Y es que realmente ellos estaban viviendo una anarquía y esta anarquía, que justamente es la que están intentando vivir los jóvenes de mi generación hoy en día, es lo que realmente consume al hombre. Entonces, entendemos que este regalo lo que trae era una institución que iba a poder defender al que hace lo bueno y castigar al malhechor. Y esto era necesario porque necesitábamos que alguien pudiera controlar aquellas acciones sociales que el mismo pecado había corrompido por completo. Entonces, entendemos que es un regalo porque combate la dificultad que traía la anarquía. Era el momento en el que cada uno hacía lo que bien le parecía y no importaba porque no había una ley ni alguien que pudiera hacer cumplir esa ley. Claro, muy interesante lo que tú dices, porque pues hay una sociedad en caos, una sociedad que crece, se multiplica,
Entonces, pero que está en crisis, porque pues pareciera que no hay leyes. Cada quien hace lo que quiere, le quita a este, pasa los límites, y viene como una situación muy complicada donde se genera la violencia. Entonces, cuando el gobierno civil Dios lo propone y lo establece, lo hace por amor. Eso es muy interesante también, ¿no? Que el gobierno civil Dios lo pone por amor al mismo hombre, para que el hombre no se autodestruya, sino para que el hombre, al regularse por las leyes, entonces estas leyes lo protejan. Y ustedes saben de que hay gente que no quiere seguir leyes. Dice, yo hago lo que quiero, como lo que quiero, vivo como quiero, y a mí no me gusta que nadie me diga nada. Pues no, no se puede. Hay leyes y las leyes son para protegernos. Ahora el dilema, por ejemplo, en Colombia, que hay 6 millones de leyes, el dilema es que se pasaron. El gobierno se pasó y está haciendo leyes que son injustas. Ahí viene el dilema, Juan Carlos. Exactamente. O sea, en resumidas cuentas, el regalo que nosotros podemos identificar en el gobierno civil es que si se aplica bien, trae justicia y trae paz a la sociedad. Paz en el sentido de que la gente va a estar restringida bajo este gobierno civil de buena manera, podríamos decirlo, restringida en el sentido de que si me hacen daño, voy a estar tranquilo sabiendo que el gobierno va a ser justo y va a hacer lo que tiene que hacer para poder restituirme a mí el daño. Esa es la paz que trae y la justicia también. Entonces, se podría hablar de esa manera. Ahora, Pastor, le quería preguntar a usted, ¿por qué? Porque hay países, sociedades, sobre todo nuestro país vecino Venezuela, que hay pastores que están apoyando al dictador porque dicen de que la gente debe someterse al gobierno, dependiendo de los versículos bíblicos de los versículos bíblicos que hemos leído acá de Pedro y de Romanos 13, que dice que nosotros debemos someternos a la autoridad. Entonces, ¿hasta qué punto el hombre debe someterse al gobierno civil? ¿Cuál es el punto de quiebre? Para que la Claro, gente sepa. chévere. El ejemplo creo que puede estar cuando uno habla con una pareja, un matrimonio, y le dice al esposo o al esposo, ¿hasta dónde usted obedece a su esposo o a su esposa? Y responde, pues hasta que no me diga que haga algo que vaya en contra de mi naturaleza. Hasta ahí yo lo obedezco. Porque algunos hablan de la obediencia ciega, de que hay que obedecer así el líder o el gobierno diga algo que va en contra mía y en contra de la sociedad, tengo que obedecer porque tengo que obedecer. Pues no, porque la misma naturaleza enseña, ¿no? Que cuando alguien propone algo que te daña, que propone algo que daña a tus seres queridos, tu contorno, inmediatamente hay una reacción. Entonces, pues con el gobierno civil es igual. El gobierno civil, como es instituido por Dios, entonces las leyes que desarrolla el gobierno civil deben ser las leyes justas que Dios propone. Y cuando el hombre pues se aparta de estas leyes justas, comienza a crear otro tipo de leyes que no van en concordancia ni a la razón, ni a la naturaleza, y que como que insulta la mente, porque es que hay leyes que insultan la mente, ¿no? Como la ley de que le van a dar cédula a los perros, por ejemplo. Eso insulta, pero ¿cómo así que le van a dar una cédula de ciudadanía a un perro? O una ley que dice que dos hombres pueden casar. Eso insulta la lógica. O cualquier otra ley en donde se toca en la vida cuando dicen que un bebé en el vientre no es una persona. Entonces, esos son insultos a lo natural. Uno no tiene que ser un universitario ni tener títulos para sentirse abofeteado cuando hacen las propuestas como si las personas nos fuéramos unos ignorantes, pero no, nosotros somos muy inteligentes. Entonces,
cuando esas leyes de un gobierno son contrarias, solamente por la ley de la razón, uno debe ¿de qué? Desobedecerlas, no puede someterse a ellas. Ahí es el punto de quiebre. Y en este caso, todo lo que viola y va en contra de la ley justa de Dios. Que hay muchas, ¿no, Juan? Hay muchas leyes hoy en día, Exactamente. muchas propuestas, muchos sistemas que quieren aplicar que totalmente están fuera del orden y que pues por reacción natural, eso es una reacción natural, por ejemplo, ninguno de nosotros queremos morir, ¿no? Y cuando uno está en peligro, entonces uno se protege, uno busca la medicina, se cuida, es algo natural. Nadie dice, venga, córteme aquí, córteme acá. Nadie. Cada quien cuida, es algo natural. Lo mismo la ley. Cuando la ley no es natural, entonces uno está en el derecho de rechazarla. Michelle. Entonces podemos definir el gobierno de nuevo como alguien que debe ser limitado, porque si no es limitado a sus funciones, se va a convertir en máximo y en el por qué se vive y esperamos que todo sea dado por el gobierno. Entonces, como repasando esto, también podemos repasar Romanos 13, que es el versículo clave para entender qué es este contenido del regalo. Y hay una parte del versículo 3 que dice, los gobernantes, en efecto, no están para intimidar a los buenos, sino a los malos. Entonces, es como recordar realmente, el gobierno civil fue un regalo dado por Dios, pero es con una misión, y esa misión era intimidar a los malos, no a los buenos. Y es, pues lamentablemente, en este momento del gobierno se ha pervertido a un punto en el que se intimida a los buenos con impuestos, se intimida a los buenos con la dificultad para hacer empresa, la dificultad para hacer una familia, sin intervención del gobierno. Eh, pero la idea es volver a recordar que ya que el gobierno civil fue un regalo dado por Dios, un regalo perfecto, podemos volver a ver cuál era ese regalo original y cómo podemos volver a ese regalo, volver a apreciar el gobierno civil como una institución que Dios dio para dar autoridad a algunos hombres de una forma limitada. Chévere. Eso me parece una reflexión y una invitación a los ciudadanos cristianos, en este caso, y a los no cristianos, volver a la idea original del regalo del gobierno civil para la sociedad. Yo he estado, muchachos, en 14 países y he estado en unos países donde da miedo estar porque el gobierno es tirano, abusivo. Entonces yo entiendo un poquito el peligro de un gobierno, pues, humano, que no está establecido a los principios de Dios. Muy triste cuando uno tiene que huir de las autoridades, porque si la autoridad te ve, te quiere abusar, te quiere sacar plata, se quiere aprovechar de ti. Y eso lo vemos, por ejemplo, los que tienen carro, cuando a veces encuentran a un guarda de tránsito, el guarda de tránsito te pide los papeles, todo bien, revisa las luces, todo bien, revisa y no todo lo del carro y no hay ningún problema, pero el guarda quiere quebrarte, quiere colocarte una multa y busca por todos los medios de decirte que estás mal para que pague una multa o le des una mordida, como dicen por ahí. Hay un video por ahí que yo vi de una moto, una guarda, que se va a llevar la moto para los patios. ¿Por qué? Porque tenía estampillas, porque no venía, o sea, David, ya, ah, en el video decía, los papeles de la moto decía que era blanca con negro, y la moto efectivamente era blanco con negro, pero tenía unas estampillas en una parte, y según la oficial, la oficial de tránsito, le cambió, eso era un cambio de color, ¿te imaginas tú? le cambió y se llevó la moto. Claro, porque como sea quieren imponer
su propia ley, la ley injusta. Y ahí donde viene pues el desorden pues que viola lo normal, la naturaleza. Yo había un tipo quitándole todas las linecitas que le había colocado a su motito, ¿cómo es que le dicen uno? Cuando uno engalla, dice, engallé mi moto, engallé mi carro, que le puso una calcomanía por aquí, que le puso algo por acá, y para uno como se apersona de esto. Y el hombre era quite una tirita por aquí, quite una tirita por acá. ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque el guarda me está diciendo que me va a poner una multa porque mi moto no está en su estado original. ¿Te imaginas tú? Bueno, cosas como esas, pero son cosas sin sentido. Entonces el gobierno es un regalo. Tiene que dar seguridad al hombre. El gobierno tiene que darle paz al hombre, en el sentido de la paz de que el hombre puede caminar tranquilo, que el hombre puede negociar tranquilo, que sabe que tiene una propiedad y que está segura. Pero lo más terrible es que uno tenga una propiedad y tenga miedo que la misma autoridad se la va a quitar. ¿Qué tal esa, Juan? Ujú. El mismo gobierno que debe cuidarte, ahora uno está asustado, que no te pille porque, imagínense, o sea, hay algo que ha pasado en la historia, que es que la mayoría, sobre todo en este siglo, el siglo pasado y en este siglo, un poco más en el siglo pasado, mucho más en el siglo pasado que en este siglo, que las grandes genocidios, las grandes atrocidades que ha pasado, ha sido de los mismos gobiernos hacia sus ciudadanos. No ha sido un país que invadió otro, dejando aparte, por ejemplo, la invasión nazi, eso es aparte, pero todos los países han sido víctimas de sus propios dictadores, de sus propios gobiernos. Los mayores genocidios de la historia, Unión Soviética, China, Vietnam, todos han sido los propios presidentes o líderes que se ganan el poder y asesinan a su gente. O sea, la misma persona que debe protegerlo han sido los que han asesinado a sus personas. Eso han sido las grandes masacres del siglo pasado. Horrible. Bueno, nuestro tema es el gobierno civil, un regalo de Dios. Ya le hemos mostrado a ustedes los versículos bíblicos. El gobierno civil lo estableció Dios. El gobierno civil lo comenzó a desarrollar Dios en la Biblia, en la historia universal. El hombre lo ha tergiversado, pero existe. Y como existe, somos parte de él y debemos entonces, al ser parte de él, establecer, fortalecer las leyes justas que producen libertad y prosperidad para todos. Señorita Michelle, su último comentario. Terminando el tiempo, pero que podamos reflexionar otra vez el hecho de que si el gobierno civil fue un regalo que Dios nos dio, pues nos lo dio para algo y es para que nosotros podamos volver a ver ese regalo y volver a decir, bueno, este es mi labor dentro de lo que es el gobierno civil. Y empecemos a actuar desde donde estamos, como individuos que pueden tomar decisiones para ser unos buenos ciudadanos, pero también que entienden cuáles son los límites del gobierno. En las elecciones presidenciales, ese día yo quedé muy triste, muy preocupado. En las elecciones del domingo 29 de octubre, sonreí. Tenía sonrisa en mi cara. Tenía como esperanza. Eso debe producir el gobierno civil. Debe producir en los individuos paz, esperanza. Si se puede, podemos mejorar. Esa es la idea de lo que Dios ha instituido en la Biblia. Y no estamos lejos de eso. Hay gente buena, no todos son malos, los buenos somos más. Nos despedimos entonces, gracias por acompañarnos hoy, nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios, próximo lunes y miércoles a las 4 de la tarde. Aquí, este programa de Gobierno Civil Bíblico. Nos despedimos, muchachos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.